La Iglesia Bautista de Cerro Batea presenta su programa A la Luz de la Palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra. Ya con usted su pastor Héctor Cruz. Y en el día de hoy vamos a examinar el pasaje que aparece en el libro de Primera Crónicas, capítulo 12, 23 al 32. Hemos seleccionado una parte de ese pasaje, que es extenso, es todo un capítulo, ¿no? Pero seleccionamos los versículos 23 al 32. Y dice lo siguiente, dice, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadot, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000. Porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes varones, ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y voy a seguir hasta el 33. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. En este pasaje nosotros vemos que Israel está en un momento turbulento. Hay un momento de confusión en Israel. Acaba de morir Saúl y se está viendo el tema de que el nuevo rey sea David. Y obviamente podía haber una insurrección de los seguidores de Saúl, que podían tener aspiraciones al trono. Israel está en un momento de confusión. Se estaba haciendo un movimiento para aceptar a David como rey. Y usted ve en la descripción que hemos hecho, hablan que habían, creo que mencionan hasta 50,000 que estaban listos para la guerra. No era un ejército que estaba por ahí, no, estaban listos para la guerra. Pero lo que yo quiero resaltar está en el versículo 32, que a pesar de la convulsión política y un posible enfrentamiento de una guerra, mira lo que dice el versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Al final dice que estas personas eran tan influyentes que sus hermanos seguían lo que ellos decían. Recuerdo que en una ocasión le decía a un jovencito que venía a la iglesia, ese joven tenía como 12 años en aquel entonces, y él estaba rebelde, muy rebelde, y él tenía varios hermanos, y yo le dije, mira, lo llamé aparte, le dije, mira, tus hermanos van a seguir exactamente lo que tú hagas. Si tú estás rebelde, si tú eres todo lo malo, ellos te van a seguir. ¿Y qué crees que pasó? Él siguió en su rebeldía y todos los que venían siguiéndole, la mayoría terminaron mal. Pero aquí hay 200 personas, 200 principales, 200 líderes, 200 príncipes, cuyos dichos seguían sus hermanos. Esas eran gente influyente. Eran 200 hombres influyentes. Y dice acá que eran 200 principales entendidos en los tiempos. ¿En qué estaba sucediendo en el entorno de Israel? ¿Sí? Además de eso, y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuál era el entorno, cuál era el momento político, qué había que hacer, qué no había que hacer,
tenían la influencia para influir sobre los que estaban ahí. Mira, la Biblia aquí en este pasaje, si lo lees, casi que me pongo a sumar cuántas personas estaban listas para la guerra. Yo creo que había más de 200,000 personas que estaban listas para la guerra. ¿Por qué? La guerra podía venir en cualquier momento. Los seguidores de Saúl, si lees más adelante, tenían sus aspiraciones políticas. Y si vamos al versículo 40, te puedo dar una idea de cómo termina la historia. La historia no termina en una guerra sangrienta. La historia termina, vamos a buscar el versículo 40 del versículo que estamos leyendo. Primera de Crónicas 12, versículo 40, dice: este es el final de la historia. David termina siendo entronizado. David asume el liderazgo de Israel. No se desató una guerra. Miren lo que sucede al final cuando comenzaron a juntarse las personas. Dice lo siguiente: también los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Mira, estos 200 hombres entendidos en los tiempos, dice que ellos sabían qué era lo que Israel tenía que hacer. Y tenían la capacidad de influenciar. Fueron personas influyentes en su época. Y esta historia terminó una historia feliz, con David siendo rey. Así que este es un pasaje que nos habla acerca de tener un entendimiento acerca de los tiempos. Ellos sabían lo que se debía hacer en ese momento y más adelante. Yo te hago una pregunta: ¿cómo tú te tomas la vida? ¿Tú cómo te tomas la vida? ¿Tú estás entendiendo los tiempos, entendiendo lo que está frente a ti, entendiendo las circunstancias? ¿Cómo te tomas la vida? ¿O tú eres de lo que los problemas te van cayendo, las cosas te van viniendo y tú como que vas resolviendo por ahí mismo? ¿O tú eres una persona que eres entendido los tiempos para ver el ánimo de las personas, para ver cuál es el momento oportuno para hablar, cuál es el momento oportuno para callarse, si analizas, si observas las cosas? ¿Cómo tú tomas la vida? ¿Cómo te tomas la vida? ¿Que van cayendo las cosas y las vas agarrando como vengan? ¿O eres una persona que está dedicando tiempo para entender lo que está sucediendo en tu entorno? ¿Cuál es el ánimo de las personas? ¿Cómo te tomas la vida? Como si fuera una cucaracha voladora que viene y te va cayendo una y te va cayendo otra y la vas matando y la vas matando y la vas matando, pero nunca te detienes a pensar: ¿sabes qué? Voy a tener que ir a comprar un baigón para resolver este asunto. Así que la primera pregunta que te hago: ¿cómo te tomas la vida? ¿Te tomas tiempo para sentarte a reflexionar, a entender el entorno, a observar, a analizar, ver lo que la Biblia dice? En esto le mandé un recorte de periódico a una persona que le decía que Hezbollah, el Líbano, había hecho un acuerdo marítimo histórico con Israel. Y se lo mandé: mira, esto es sumamente importante. Hezbollah perdió el poder en la Cámara del Líbano. Puedes buscarlo en la noticia, eso no lo ponen en la noticia. Entonces, dice que estos 200 hombres eran entendidos en los tiempos para saber qué es lo que estaba sucediendo, cuándo tenemos que actuar, cómo vamos a influir a la gente, cómo vamos a movilizarla. ¿Sabe que estos 200 hombres de dos formas obtenían su sabiduría? Una forma en que tenían la sabiduría esta, o ese entendimiento, esa sabiduría venía de parte de Dios. Esa sabiduría venía de parte de Dios. Es una sabiduría, es un don otorgado por Dios, un regalo que Dios les hizo a esos hombres. Mira, en el libro de Daniel 1, 3, 4, mira lo que dice. Mira lo que dice Daniel 1, 3, 4. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, algo parecido a lo que estamos leyendo, dice versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En este caso, esta sabiduría la gente la obtuvo, eran personas que habían sido instruidos, ¿sí? Y tenían ese nivel de instrucción. Así que dos formas en las que puedes obtener este tipo de entendimiento, de poder entender lo que está sucediendo, entender los tiempos. Una es, ya te dije,
es un don de Dios. Es un don que Dios le da a los hombres. Y es un don que nosotros lo podemos pedir. Es un regalo que Dios te puede hacer. Mira lo que dice Santiago 1.5. Santiago 1.5, mira lo que dice. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa sabiduría Dios te la puede otorgar. Dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Dios, pero estamos desconectados de Dios, así que carecemos de sabiduría. Así que esas personas tenían una sabiduría que venía de parte de Dios. Como creyentes podemos accesar a esa sabiduría y ser entendidos en los tiempos y ser entendidos en lo que está sucediendo. Y lo otro que nosotros podemos resaltar en este pasaje era que ellos sabían qué hacer porque tenían una larga experiencia. Sabían qué hacer porque tenían experiencia. Mira, alguien puede tener larga experiencia. Es más, alguien puede experimentar cosas difíciles en la vida, alguien puede pasar y experimentar muchas cosas y no tener ningún aprendizaje de esa experiencia. Si tú has experimentado dificultades, problemas y todo eso, y usted no se detiene a analizar, a sacar experiencia de esos problemas, eso es una pérdida de tiempo. Mira, es como dice la Biblia, si tú no logras aprender de las experiencias, si tú no logras obtener un aprendizaje de las situaciones, seríamos como unos animalitos. Mira lo que dice el pasaje que aparece en Proverbios 26:11. Mira lo que dice. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. No ha aprendido nada. La vida lo ha maltratado, le ha golpeado, pero esa persona no es capaz de detenerse a entender los tiempos, a entender las circunstancias que llevaron a la catástrofe. Esa persona no tiene ningún conocimiento, ni un aprendizaje. Esa persona es como el perro que vuelve al vómito. Así que estas personas tenían una larga experiencia para reflexionar acerca de los aprendizajes. Si nosotros pasamos por la vida sin entender cuáles fueron las fallas, si no logramos obtener algún conocimiento, algún aprendizaje de lo que mal se hizo, seríamos como el perro que vuelve al vómito. Así que estos personajes, estos 200, sabían lo que Israel tenía que hacer. Eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. No eran ningunos improvisados, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, sino que eran gente influyentes, influyeron en su época e Israel evitó un derramamiento de sangre. Al final ellos entendían que era el tiempo en que David tenía que reinar. Así que estos 200 fueron influyentes en sus épocas. Y en este pasaje también menciona otros que eran ilustres. Era el consejo de los 200 que sabían entender el panorama de Israel, el panorama de sus vecinos, entender el tiempo que estaban viviendo y cuál era el próximo paso que Israel tenía que hacer. ¿Cuál era la próxima movida que Israel tenía que hacer? Mira, nosotros como creyentes a veces fallamos en que no tenemos esa visión para entender qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cuál es el próximo paso? Tengo que actuar. Este es el momento oportuno para actuar. Este es el momento donde está el impulso para yo abrir la boca o mejor me quedo callado. Como creyentes, falló mi plan A y yo no tengo ni plan B ni plan C. Mira, estos hombres eran influyentes y lo que ellos estaban proponiendo no funcionaba. Ellos ya habían anticipado qué era lo próximo que se tenía que hacer. 200 hombres influyentes, 200 hombres sabios. Mira, yo no sé cómo se reunieron esos 200, pero me imagino que fueron de poco a poco. Había un grupo de 4 que demostraron que eran sabios, tenían todo el conocimiento y se fueron sumando hasta que lograron tener un consejo de 200 sabios que eran personas influyentes. Yo te quiero hacer una pregunta. Por ahí dicen que, dime con quién andas y te diré quién eres.
La Biblia lo dice de una forma. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios, necio será. Ellos armaron un grupo de 200 personas que eran influyentes, entendían los tiempos. Cuando Saúl gobernaba, ellos entendían que Saúl tenía que gobernar. ¿Qué será el momento en que Saúl tenía que gobernar? Pero también entendían cuándo era el momento en que David tenía que entronizar en el trono. Dice la Biblia, tengo la mente de Dios, a pesar que tengo la mente de Dios y yo no tengo la capacidad de entender, mira, ni el entorno en el trabajo, ni en la casa. No puedo ni siquiera entender el tiempo de mi hogar, ni de mi casa, ni de mi trabajo. No tienen esa capacidad muchos creyentes. No tienen esa sabiduría porque no hay un apego, no hay una lectura bíblica, no hay un apego bíblico, no hay una obediencia. Entonces no se tiene la capacidad para entender nada. Así que ese grupo se volvió un grupo de 200 personas. Hablando del tema ese que se van uniendo y se formó el grupo de los 200. Dicen por ahí que usted es el promedio de las 5 personas con las que andas. Y eso lo repetió miles de veces y está por ahí, eso lo puede ver en cualquier lado. Usted es el promedio de las 5 personas con las que más andas. Si tú andas con 4 sabios, tú eres el quinto. Si andas con 4 boquisucios, tú eres el quinto boquisucio. Si andas con 4 que están escuchando a Bad Bunny, tú eres el quinto. Si eres el 4 que está viendo video pornográfico, tú eres el quinto. Y así sucesivamente. Vamos a buscar Proverbios 13:20. Mira lo que dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El consejo de los sabios se habían unido para influenciar. Yo estaba pensando cuando hice este estudio, si en este país hay un consejo de 200 sabios que pueden decir qué es lo que el país tiene que hacer. No estoy hablando de economía, ni estoy hablando de finanzas, ni nada de esa cuestión. 200 sabios que le puedan decir al presidente, mira, en este momento lo que usted tiene que desarrollar es tal estrategia de valores en las escuelas. Yo me pregunté, mira, aquí lo que hay un poco de gente, 200 que se reunieron es para exprimir a la gente, 200 que se reunieron para sacar mayor beneficio, 200 que se reunieron para hacer sus negocios, 200 que se reunieron para hacer cualquier cosa, pero no 200 sabios que se han reunido para decirle hey, ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer en este momento histórico, en este tiempo, esto es lo que tenemos que hacer. No hay esos 200 sabios, no existen por ningún lado. Esos consejos están en la iglesia. Mira, te voy a decir algo, alguien puede tener... Y ponga atención a lo que te voy a decir. Alguien puede tener talentos, dones, capacidad, actitud, o sea, hacer actos, pero si no es entendido en los tiempos, si no sabe cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo callarse la boca y si no logra entender el entorno, si no logra leer lo que está sucediendo a su alrededor, esa persona está frita. Es como la persona que va a pedirle un aumento a su jefe y ni siquiera se asoma por la ventana para ver si el jefe tiene una cara como de amargado o si el jefe tiene una cara... Yo lo vi que se estaba riendo, así como lo vi que se está riendo, le voy a entrar ahora mismo a pedir un aumento. ¿Sí? Así que usted puede tener todo lo que le mencioné, talento, dones, capacidad, actitud, pero si no es entendido en el entorno, en el ánimo, en el ímpetu que se está viviendo, en el momentum que hay, si tú no tienes esa capacidad para ver, y esa capacidad, mira, como creyente tú la puedes obtener. Tú la puedes obtener. Dice la Biblia que tenemos la mente de Dios. Tenemos la mente de Dios para ser entendido en los tiempos, para saber cómo actuar y en qué momento moverlo. Yo les he hablado muchas veces a la gente de la ecuación del éxito. Y uno de los componentes de la ecuación del éxito es la oportunidad. Está la preparación, está el talento y está la oportunidad. Está la oportunidad. Tienes que saber cuándo viene la oportunidad. Tienes que ver cuándo viene la oportunidad y montarte en esa ola. Y también les he hablado acerca del factor fe. Si no tienes fe, no va para ningún lado. Puede tener preparación, puede tener talento, pero si no tiene fe, no va para ningún lado. Así que hablando de este tema, el momento oportuno es clave para actuar. Israel estaba en un momento
crítico y estas personas están en el epicentro donde se está tomando la decisión de qué va a suceder en Israel. Ellos logran influenciar y la historia termina en una historia donde el ejército de David se viene sumando más gente, hasta que la gente desiste de que haya una sublevación de parte de los seguidores de Saúl. Muchos creyentes que no tienen una capacidad, una inteligencia para entender qué es lo que tengo que decir y cómo lo tengo que decir. En una ocasión me tocó participar en una visita en una compañía. A mí me venían a evaluar y a todos los gerentes. Yo sabía lo que me enfrentaba. Yo entendí el momento que se estaba viviendo, entendí las circunstancias, sabía qué podía pasar. Me anticipé. ¿Sabe cuál fue mi anticipación? Con todo lo que venían a visitar, yo fui ahí, los saludaba, me presentaba, me quedaba un rato hablando con ellos, le preguntaba por sus hijos, por todo lo que cuestión. Los otros 4 gerentes no hicieron eso. Fueron con unas caras largas a rendir cuentas. Fueron con unas caras como de arretar a la gente que lo estaban cuestionando. No entendían cuál era la circunstancia que se estaba viviendo. ¿Y sabe cómo le fue? Mal. Los que vinieron a pedirle cuentas se fueron de vuelta y se fueron resentidos. Y eso no se quedó ahí. ¿Sabe cuántas veces me entrevistaron a mí? Una vez. Me senté, todo bien. Dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por no entender el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo para actuar? ¿Cuándo es el tiempo para callarse la boca? Yo le he dicho a algunos jovencitos, y a varios le he dicho eso. Le he dicho, oye, ¿sabes qué? Mejor es que estés en una esquinita por ahí, que estás calladito. Eso es mejor que abrir la boca. Como dicen por ahí, calladito te ves más bonito. Si te callas, puedes escuchar más. Si te callas, puedes escuchar más y entender el ánimo de las personas, entender qué está sucediendo. ¿Cómo yo, frente a esta situación, este ánimo adverso hacia mí, cómo yo puedo actuar? Mira, en el libro de Proverbios está la sabiduría suprema. Y en toda la Biblia está la sabiduría de Dios que tú puedes utilizar para entender los tiempos. ¿Qué está sucediendo en tu familia? Hay hogares que la gente se levantó al día siguiente y se suicidó, alguien amaneció por ahí ahorcado. Los padres no tenían la capacidad de entender lo que estaba sucediendo, no entendían el entorno. Así que estos 200 hombres nos dejan una enseñanza. Dice que ellos sabían entender los tiempos, el entorno, sabían qué había que hacer, qué no había que hacer, cuáles eran los pasos que se tenían que seguir. Mira, David tuvo un reinado exitoso. Seguramente estos 200 le ayudaron a ser exitoso. Así que esta gente sabían qué había que hacer y dice que lo que ellos decían, sus hermanos, lo acataban. Mira, estos 200 hombres tenían liderazgo y tenían sabiduría para entender los tiempos. Tenían liderazgo. Mira, dice que los líderes, un líder es un individuo que ve más que los demás, ve más allá que los demás y ve antes que los demás. Puede entender el ánimo, puede entender el entorno, puede entender lo que está sucediendo y ve antes que los demás. O sea que también logra anticipar. ¿Tú crees que esa gente eran unos improvisados? Esa gente ya habían anticipado qué podía suceder. Seguramente tenían planes para actuar de acuerdo a lo que sucedía. Así que ellos también estaban anticipando cualquier cosa que pudiera suceder. Yo le digo a la gente que la anticipación es un factor clave. Anticiparse es un factor clave para uno poder avanzar. Cuando tú te anticipas, ¿qué fue lo que hicieron estos 200 hombres sabios que comenzaron a influir? Cuando tú te anticipas es como si tú estuvieras viendo el recorrido. En tu mente ya tú hiciste todo el recorrido de la situación, proyecto, ya tú hiciste el recorrido mental de lo que pudiera pasar y lo que no pudiera pasar. Yo tenía un compañero de trabajo, me sentaba con él y le decía, mira, cuando vas a hacer este trabajo, puede pasar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T.
todo esto te puede pasar. Tú vas a hacer ese trabajo en la madrugada, tú estás aquí, te puede pasar todo esto. Y él me decía, ingeniero, usted es negativo. Y yo, tú eres negativo, o sea, como que todo esto puede pasar. Y podía pasar. No es ni una negatividad, se llama anticipación. Se llama anticipación, ver el recorrido antes. Ellos sabían, estos 200 sabios sabían qué Israel debía hacer en ese momento y más adelante. Ya te mencioné que posiblemente se quedaron a asesorar al rey David. Así que, y quiero que busques un pasaje, Proverbios 27:12, hablando acerca de la anticipación. Proverbios 27:12, acerca de la anticipación, mira lo que dice. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado ve el mal. Así que estos hombres tenían discernimientos. Nosotros como creyentes tenemos que tener los sentidos afinados. Los sentidos afinados. Como dice Hebreos 5:14. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros como creyentes tenemos que tener discernimiento espiritual para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué me conviene y qué no me conviene. ¿Cómo debo decidir yo? Dice la Escritura que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Necesitamos tener ese discernimiento espiritual, ese afinamiento espiritual para entender, oye, cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, bueno, yo creo que ya se la saben. ¿Cómo puedo yo llegar a parecerme a uno de estos 200 hombres que eran entendidos los tiempos, que entendían las circunstancias, que sabían cómo manejarse? ¿Cómo podría yo llegar a ser ese tipo de persona? A ese estándar de influencia, a ese estándar donde yo soy una persona que cada decisión que tomo es la decisión correcta. ¿Cómo puedo llegar a ese nivel de entendimiento? Ya usted lo sabe. Dice la Biblia que tenemos la mente de Dios. En el libro de Proverbios está la sabiduría del rey Salomón. Ahí está. Toda la Biblia es sabiduría desbordante, puesta para ti, para que puedas tomar las mejores decisiones, para que puedas entender lo que está sucediendo y puedas avanzar. Tiene la mente de Dios. Hemos presentado su programa A la Luz de la Palabra con el pastor Héctor Cruz. Si deseas escuchar nuevamente este programa, visita nuestras redes sociales por Instagram, Facebook y YouTube, Iglesia Bautista Cerro Batea. Te invitamos a sintonizar por Estéreo Vida 104.9 FM.